Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Amén. Gloria al Señor. En esta ocasión vamos a continuar analizando bíblicamente la historia de Sansón. Esta historia que aparece en el libro de Jueces desde el capítulo 13 al capítulo 16. Ciertamente Sansón es un personaje que ha trascendido la historia bíblica y es bastante reconocible dentro de la cultura más occidental, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él tenía una fuerza que no era común. El problema es que muchas veces se hace una mala interpretación de lo que sucedió con él y se ha popularizado erróneamente de que su fuerza consistía en su pelo, en su larga cabellera, y hasta algunas maestras de escuela bíblica han usado esta información cuando le enseñan a los niños acerca de Sansón. Pero no, la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Y espero que con este estudio acerca de este personaje nadie tenga dudas al respecto. Daremos lectura a algunos versículos del capítulo 14, comenzando por el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Amén. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Sansón fue un hombre separado por Dios desde su nacimiento. Yo no sé, a veces se habla de niños que nacen tocados por una luz y que entonces son niños especiales. Pero miren, no sé si se nace tocado por una luz o no. Lo que sí sé es que podemos ver en este caso y en otros que nos reporta la Escritura a una persona que tiene un destino, que tiene un propósito de parte de Dios. Y este destino de Dios a veces lo cumplimos porque nos ordenamos de acuerdo a los principios de Dios, es decir, nos alineamos con la voluntad de Dios, y a veces no lo cumplimos. Y lamentablemente esto último fue lo que ocurrió con Sansón realmente. Él fue constituido de parte de Dios como un nazareo desde el vientre de su madre. Ciertamente era un privilegio para él. Fíjese que cuando nace Sansón, así también como cuando nace Juan el Bautista, Dios establece que desde el vientre de su madre va a tener esa característica. Y si vamos a la Biblia, solamente 3 personajes en la Biblia
encontramos que tienen esta característica, que desde el nacimiento fueron nazareos, porque el nazareato era un voto temporario. Había quienes tomaban este voto para un determinado tiempo, nada más. Pero hubo 3 personas que tuvieron durante toda su vida este voto solemne, y son Samuel, Juan el Bautista y Sansón. Cuando Dios separó a estos hombres y les dio ese voto desde el nacimiento, los llamó para una obra importantísima. Realmente eran hombres que fueron bisagras en su época. Samuel fue el hombre que sacó a Israel desde el tiempo de los jueces, de la anarquía y de la decadencia, y terminó ungiendo al gran rey de Israel, que fue el rey David. Quiere decir que Dios le permitió a él no solamente terminar con todos los problemas que tenía durante 400 años, sino además establecer a quién sería el hombre más destacado política y espiritualmente en Israel, como lo fue el rey David. Quiere decir que la misión de Samuel fue una misión muy grande, muy importante. Lo mismo sucede con Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que, habiendo Dios silenciado durante 400 años su comunicación a través de los profetas, abre el Nuevo Testamento, abre públicamente la gran revelación de Dios, presentando al Mesías prometido como el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Y tiene el tremendo privilegio, pero también la tremenda responsabilidad de no solamente hablar de Jesús, sino que tiene que preparar al pueblo, tiene que preparar a quienes van a ser discípulos de Jesús, y tiene que retirarse en un momento para que la figura de Jesús ocupe el lugar que le corresponde. Es necesario, dice, que Él crezca y que yo mengüe. Lo que quiere decir que estamos frente a hombres que, cuando Dios dice desde el nacimiento va a pasar esto, tiene con ellos un propósito muy, muy grande, bueno. Lo mismo pasaba con Sansón. Dios empezaría con él a trabajar en la liberación de Israel del yugo de los filisteos que los estaban oprimiendo. El voto del nazareato era un voto que constaba de 3 cosas, de 3 requisitos, y los vamos a recordar porque ya lo vimos la vez anterior. Los vamos a recordar solamente porque creo que es importante que los tengamos en cuenta al momento de estudiar este capítulo. Primera condición: no debía cortarse el cabello. Mientras dure su consagración, debía mantener el largo del pelo. Quiere decir que esto le daba una identidad, porque los hebreos usualmente usaban el pelo corto. Era su característica, pero él no. Él tenía el cabello largo, lo que significaba que él era nazareo, porque únicamente los que tenían voto usaban el cabello largo. Quiere decir que tenía una identidad, y una identidad que no se podía sacar y poner en cualquier momento. No era que me pongo un uniforme y me lo saco, sino que esta era la identidad permanente, día y noche, y en cualquier lugar a donde él iba. En segundo lugar, debía abstenerse minuciosamente de beber vino y toda bebida embriagante. ¿Por qué? Porque tenía que tener discernimiento. Tenía que saber lo que hacía, no podía obnubilarse. La tarea era demasiado importante para él como para que un día bebiera de más e hiciera un desastre. Y en tercer lugar, no debía acercarse a un cuerpo muerto, aunque fuera de su propia familia, porque no tenía que estar cerca de nada que fuera corrompible. Como dijimos la vez anterior, son 3 cosas simbólicas que hablan de lo que era su consagración. La consagración implicaba que tuviera una identidad, que tuviera discernimiento y que tuviera una separación del mal. Estas 3 condiciones era lo que él pregonaba con su cabello. Ahora el propósito de Dios era comenzar esta obra para romper la hegemonía, la supremacía de los filisteos, así fue como se lo dijo a su madre,
a la madre de Sansón. Dios viene a ella y le dice, tu hijo comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es decir, esta es la misión que él tiene. Él va a ser el gran libertador para Israel. Ahora nosotros como chilenos y bueno, los países latinoamericanos en general entienden esta idea del libertador, aquel que los sacó del yugo colonial, y en cada país hay un hombre que se le honra como el libertador de la patria. En el caso nuestro, se le da dicha honra a don Bernardo O'Higgins, a quien se le conoce también como el padre de la patria. Bueno, Sansón fue llamado para ser el libertador de Israel en ese momento, para que escribiera su nombre con letras indelebles en la historia de su pueblo. Quiere decir que él estaba involucrado en un plan maravilloso de parte de Dios para su propia vida y para el pueblo. Por tal motivo tenía que tener mucho cuidado de cumplir con lo que Dios le decía, de cumplir con ese voto que tenía. Debía ser muy riguroso en cumplir todo lo que Dios había establecido. Ahora, cuando uno sigue al Señor, siempre está caminando en una cuerda floja. Siempre está caminando en medio de un campo minado y que basta pisar en el lugar equivocado para que haya una gran explosión. Pero Sansón no se percató de eso y entonces aparece la tentación en su vida. Sí, porque la tentación es lo primero que aparece cuando alguien se dispone para servir al Señor. Jesús mismo, por ejemplo, antes de iniciar su ministerio, ¿qué le pasó? Lo primero que le pasó fue ir al desierto y ser tentado por el diablo. Después empezó el ministerio, pero antes, posterior a su bautismo, va al desierto y pasa por la tentación, es decir, siempre aparece la tentación. Ahora Dios tiene un plan para la vida de Sansón, claramente, pero aparece la tentación en la vida de él, así como apareció en Adán y Eva también. De pronto apareció la serpiente para tentarlos. La tentación también apareció en Lot cuando vio las fértiles tierras de la llanura. Apareció también en José, en Egipto, con la esposa de Potifar que quería seducirlo. Apareció en Ananías y Zafira, quienes reciben un dinero que los tentó en ese momento. Quiere decir que la tentación es siempre una posibilidad para aquellos que quieren servir a Dios. Y Sansón, el personaje de nuestra historia, entra en el campo de la tentación. Cuando leemos este capítulo, nos damos cuenta de qué se trata. Se enamora de una mujer filistea. ¿Cuál es el problema?, dirán muchos. Porque hasta las iglesias hay gente que dice que esto es incontrolable, esto del enamoramiento, que uno no manda con sus sentimientos. Mentira, mentira del diablo. Cuidado con lo que repetimos muchas veces sin pensar en lo que estamos diciendo. Nosotros sí podemos controlar nuestros sentimientos si estamos sometidos a Dios y tenemos nuestra cabeza bien puesta en el lugar donde corresponde. Dios fue claro con su pueblo cuando le habló sobre los matrimonios, para que los hijos de Israel y aún la iglesia al día de hoy no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Sansón no podía enamorarse de una filistea. Era algo totalmente contradictorio con el llamado que había recibido. Dios lo había comisionado desde antes que naciera precisamente para echar ese pueblo, batallar contra ese pueblo, y resulta que ahora viene él y se enamora de una mujer precisamente de ese pueblo. Bueno, hay que tener cuidado porque la tentación forma parte de la vida, y en este capítulo, y esto es lo que hemos leído, ¿no es cierto?, se ven las dos caras de la moneda. Por una parte vemos que Dios trabaja con hombres, con personas. Pablo decía, nosotros somos colaboradores de Dios. Y por otra parte, los hombres también tenemos lo que se llama el libre albedrío. Es decir, podemos hacer con nuestras vidas lo que se nos venga en gana. No debemos, pero podemos. Después habrá que atenerse a las consecuencias. Pero Dios no no fuerza a nadie. Dios no obliga a nadie.
Dios no fuerza a nadie a que viva una vida de santidad. Esta es una cuestión de elección personal. El Dios soberano nos llama y nos dice, mira, quiero hacer esto con tu vida. Pero Él no va a alterar de ninguna manera nuestra voluntad. Cada uno verá qué va a hacer con el llamado que ha recibido de parte de Dios. Pero Dios jamás coartará su libre albedrío. Ahora bien, el corazón de Sansón ciertamente no era un corazón puro. Él no tenía un solo objetivo en la vida, él tenía dos. Por un lado, quería conservar su voto, tener los dones, ser el hombre usado por Dios, pero además quería vivir su vida como se le antojaba. Y acá viene el choque, la gran colisión, donde seguramente los padres se tomaron la cabeza cuando supieron en lo que andaba su hijo. Y es la madre la que le dice, pero hay tantas mujeres en el pueblo, tienes que ir a buscar justamente a una filistea, a una hija de nuestros enemigos y aquellos con los cuales tienes que luchar para sacarlos de allí. Y uno se imagina a esos padres tomándose la cabeza, preocupados, diciendo, ¿qué ha pasado? Porque ellos no sabían que Dios siempre va a cumplir su propósito, a veces con nosotros y a veces a pesar de nosotros, porque los propósitos de Dios se cumplen, son inalterables. Escuche esto, usted puede estar dentro del propósito o puede irse del propósito de Dios, pero el propósito de Dios se va a cumplir. Quiere decir que Dios no se inmuta frente a esto. Los padres de Sansón sí se inmutaron. Los padres nos inmutamos frente a los hijos cuando no nos quieren escuchar, pero Dios no. Y acá lo dice bien claro en el pasaje que leímos. Dice que los padres no sabían que esto venía de Dios también. Es decir, que Dios seguía llevando a cabo su plan. Ellos pensaron como tal vez puede pensar un padre, una madre. Bueno, el plan que tenía Dios para él lo va a frustrar. Pero no, el plan se va a cumplir. El plan se va a cumplir, pero ¿a costa de qué? Ese es el problema. Dios tiene un plan para nuestra vida, pero no nos fuerza. Tenemos libre albedrío. El libre albedrío para Dios es inviolable. ¿Te quieres tirar al río? Te tiras al río. Yo te digo que no lo hagas, pero si lo quieres hacer, puedes hacerlo. ¿Quieres desobedecer a tus padres? Puedes hacerlo, no hay problema con eso, pero sufrirás después las consecuencias. Es decir, el libre albedrío es algo que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos que manejar y tenemos que manejarlo a conciencia y tenemos que ordenar nuestra vida en este sentido. La ley de Dios era muy explícita en este tema en el libro de Éxodo. Ya se establece allí como ley que no podían hacer alianza con los paganos y tampoco podían formar ningún tipo de sociedad ni unirse en yugo con los paganos. Esto estaba establecido por la ley. Era lo que Dios quería. Ahora los padres de Sansón se agarraban la cabeza y decían, entonces Israel va a seguir padeciendo el atropello de los filisteos. Y Dios dice, no, Israel va a tener su victoria en su momento y va a empezar con Sansón. Ahora el plan se cumplió, pero él tuvo el problema del gran fracaso en su vida. Porque no se olviden que cuando hablamos de Sansón, no estamos hablando de un triunfador. Hablamos de alguien que fracasó, un hombre que fracasó, que no cumplió con lo que Dios le había demandado. Se nos manda a no emparejarnos con lo que sea corrupción, con lo que sea pecado, con lo que sea paganismo, con lo que sea acompañarnos con aquellos que nos pueden llevar a esto. Un matrimonio era la unión de un hombre y de una mujer que tirarían el mismo yugo. Eso significa la palabra cónyuge. Es decir, un hombre y una mujer que en un acuerdo decían caminar juntos mirando hacia la misma dirección. Ahora imagínense ustedes lo que pasaría en ese matrimonio donde el nazareo, señalado por Dios para echar a los filisteos, y ella filistea devota de sus dioses falsos y además con un tremendo espíritu patriótico. Creo que no hay que ir muy lejos para saber que eso no va a terminar bien. Entonces,
Este muchacho, Sansón, tenía cabeza, pero no la usaba para pensar. Como muchos que tienen cabeza, pero no la usan para pensar. Creen que la cabeza sirve para separar las orejas nada más. Pero no, la cabeza es para pensar. Y para pensar en serio en lo que hacemos. Sansón quiere unirse a una mujer pagana, quiere ser el cónyuge, es decir, tener un mismo yugo con ella, y uno piensa en lo que va a suceder. Pero además es nazareo y no se corta el cabello, sigue manteniendo su cabello largo. Es interesante que esto será precisamente la puerta de entrada del mal en su vida, porque el nazareo se contaminará en ese momento. Dios tiene misericordia de Sansón. Él pide una filistea para ser su esposa. Se encapricha con esta mujer. Le dice a sus padres que él quiere casarse con esta mujer y que tienen que ir a pedir a esa filistea por esposa. Él sabe que las costumbres de los filisteos son distintas a las costumbres que ellos tenían. Ante la insistencia, los padres van y conversan con los padres de la novia. Se paga lo que se tiene que pagar y después lo único que tiene que hacer él es visitar a su esposa y dejarla en la casa de sus padres. Él la visitará únicamente. Si llegaran a tener hijos, esos hijos lo criarán los padres de ella, los abuelos maternos. Lo que quiere decir que era un régimen totalmente distinto al que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Los filisteos no tenían un sentido de familia como tenemos nosotros. No había un sentido de familia. Si ustedes siguen la lectura se darán cuenta que él iba a visitar solamente a su esposa. No vivía con ella. No estaba establecido con su esposa en el lugar. Era la costumbre de aquel pueblo donde lo sensual y lo sexual era lo más importante. Lo demás no tenía ninguna importancia. Y llegado el día del compromiso sale de su casa hacia la aldea donde residía su prometida, Timnat. ¿Para qué? Para que se pudiera hacer el pedido, para que se pudiera comenzar a establecer este matrimonio, para que pudiera casarse con esta mujer, para que pudiera visitarla y poder acostarse con ella, nada más, porque después tenía que volver a su casa. Y mientras va de camino, con su cabello largo y todo, mostrando que él es un nazareo, dice que en un momento determinado le sale un león joven para atacarlo, común en la época y el desierto que había entre donde estaba Sansón y la ciudad filistea. En ese camino había fieras, había leones, y a él se le apareció un león y parece que va a atacarlo, y en ese momento, por supuesto, como cualquier persona reacciona frente al ataque y se da cuenta que tiene una fuerza descomunal, que puede vencer al león. Es la primera manifestación que tiene de lo que Dios va a hacer con él. Es decir, Dios le mostró que el poder de él lo podía tomar como para darle victoria contra sus enemigos. Es como si Dios le hubiera dicho, es con este poder con que yo quiero manejar tu vida. Aquí vemos a Sansón en la mitad del camino, con la posibilidad de elegir hacia qué dirección iba a tomar. Él sabía perfectamente que esa fuerza no la había recibido por la vía natural, sino que Dios es quien se la había provisto. Él es consciente que tiene un don que Dios le ha dado y por qué razón se lo ha dado. De hecho, más adelante, cuando él revela su secreto a Dalila, deja entrever que sabía perfectamente cuál era su don y cuál su propósito en el mundo. Él dice, bueno, este es el don que Dios me dio. Y lo usa porque Dios se lo dio para usarlo. Y lo usa en ese momento para defender su vida del león. Y es en ese momento en que él tiene que definirse, seguir por el camino que estaba siguiendo o dar la media vuelta y volver y empezar a hacer la obra que Dios le ha dado. Es la disyuntiva de su vida. Él sabe que Dios le ha dado un don, una tremenda fuerza. Sabe que el nazareato le ha dado una dotación. Ahora tiene que decidir ser fiel a Dios o rebelarse contra Dios. Sigue su camino hacia la casa de la mujer.
Sobre lo ocurrido con el león al volver a casa, no le dice nada a sus padres. Deja al león en ese lugar muerto y sigue con los padres a buscar a la mujer para que los padres hagan el negocio de la boda. Días después, él vuelve por el camino y vuelve para unirse a ella. Y cuando vuelve se detiene para ver el cuerpo del león. En esa zona el clima es muy seco, muy caluroso. Es desierto. Los cuerpos muertos se momifican. Y al ver el cuerpo ya momificado del león, disecado, se da cuenta que dentro hay un panal de abejas y que por ende hay miel. Ustedes comprenderán que esto no sucede nunca con un cuerpo muerto que se está echando a perder, porque cuando se está echando a perder, las abejas se van de allí, son las moscas las que quedan. Las abejas se instalan generalmente en el lugar donde está seco para poder hacer el panal. Quiere decir que el cuerpo de este león estaba seco, pero en definitiva era un cuerpo muerto. Y él se acerca, nazareo y todo, al cuerpo muerto, toma el panal de miel y lo come y le lleva a los padres y le da de comer, pero no le dice de dónde lo tomó. Era su secreto. No comentó con el padre el hecho de que mató al león, ni que tenía la fuerza esa. ¿Por qué? Porque los padres le hubieran dicho, mira hijo, eso es lo que el Señor te dio. De esto es lo que tienes que tener cuidado entonces. Tampoco les comentó que había tomado alimento del cuerpo muerto, disecado, pero muerto del león. Él estaba pasando por encima del voto del nazareato y entonces llega al banquete, a la fiesta, porque ahora se está casando con esta mujer filistea. Esa fiesta era una fiesta que duraba muchos días. Y uno de los días de la fiesta se le llamaba la fiesta de la bebida, la fiesta del alcohol. Y por supuesto, con gente alcoholizada los ánimos comienzan a caldearse, más aún cuando era una fiesta de días que iba de celebración en celebración. Y se acostumbraba en aquella época y en aquel pueblo que el novio hiciera un regalo a alguno de los presentes, pero lo hacía como contestación a algo. Se proponía el primer día una pregunta, una adivinanza, y el que contestaba la adivinanza recibía el premio. Y Sansón propone una adivinanza y se la propone a toda la gente y la gente no puede descubrir cuál es la respuesta, cuál es la solución de esto. Después usted puede leer el resto del capítulo para ver de qué se trataba esta adivinanza. Yo no le voy a contar ni cuál adivinanza es, ni cuál es la respuesta. Eso lo puede ver después usted leyendo. Pero cuando llega al final, la gente, los hombres alcoholizados, toman a la mujer y le dicen, le tienes que preguntar cuál es la respuesta a la adivinanza. Se la tienes que sacar, si no, te matamos a ti y a toda tu familia. ¿Qué les parece? Delicado este pueblo filisteo, ¿no? La mujer al tanto convence a Sansón que le dé la respuesta y les declara a los hombres de allí. Entonces, cuando Sansón se ve traicionado por la mujer, viene y provoca un tremendo desastre. Usa su fuerza para vengarse en ese momento y se vuelve y dice que encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y nos queda la pregunta a nosotros, ¿qué le aportaron los filisteos? ¿Cuál fue la ganancia que obtuvo? Traición, amargura, desazón. Eso fue lo que le aportaron. Bueno, cada uno elige su camino. Cada uno elige el camino que va a tomar. La vida tiene diversos caminos. Algunos son derechos. Otros, dice la Biblia, parecen derechos, pero no lo son. Cada uno elige. Pero el propósito de Dios se va a cumplir inexorablemente. Es el propósito de Dios y Dios es soberano. Yo puedo estar dentro del propósito o fuera, pero Dios es soberano. Siente la amargura, la rabia por lo que ha sucedido. Y claro, uno puede decirle, tú te lo buscaste. Y hay gente lamentablemente que busca el fracaso en su vida, que toma medidas que uno dice va a fracasar. ¿Por qué? Porque era anárquico y no hay nada peor que el corazón anárquico, el que no se sujeta a nada ni a nadie. Sansón estaba en un pueblo y tenía que respetar el orden de ese pueblo, pero él no se sujetó a ese orden.
Él tenía una ley y no respetó esa ley. Tenía un voto y ese voto decía que tenía que someterse a Dios y todas las cosas y no se correspondió con eso. ¿Y qué pasó? Que llegó el momento del fracaso, llegó el momento de la amargura, es el primer paso del fracaso. Sansón es el hombre que fracasó queriendo fracasar, pero es el hombre que está diciendo, lo voy a hacer igual, porque tengo mi voluntad y no tengo por qué sujetarme a nadie, ni a mi padre, ni a mi pueblo, ni al sacerdote, ni a la ley, ni a nada, yo soy yo. Y Dios dice, claro, tú eres tú, sigue. Y tiene su primer gran fracaso. Muchas veces llegamos a esto en nuestra vida, por desgracia, y venimos y le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa. No sé por qué Dios me hace esto, pero no nos damos cuenta que lo que nos pasa y los fracasos que tenemos son consecuencia justamente de que hemos tomado nuestro propio camino. Nos cuesta revisar nuestra actitud espiritual y esto precisamente es una de las cosas que tenemos que revisar. Frente a todos los problemas de la vida, revisar nuestra actitud espiritual, nuestra relación con el Señor, nuestra vida de oración, nuestra dependencia de Él. Estas son cosas fundamentales en la vida cristiana. Nosotros estamos viviendo en un mundo materialista donde la gente cree que todo lo importante pasa por los bienes y por el dinero y se olvida de que hay actitudes espirituales, de que hay una relación con el Señor, de que existe la oración, que tengo que aprender a depender de Él, que en todo caso tengo al Señor en mi vida, así como la sociedad muchas veces tiene a los bomberos, ¿no? Allí están los bomberos, pero que no me molesten. Ahora si sufro un incendio, bueno, que vengan y lo apaguen. Cuidado, Dios no es el bombero. Dios dice, se te incendia la casa, que se te incendie. Tú tomaste ese camino. Y solamente la misericordia de Dios puede en algún momento venir y cambiar el asunto. Es interesante que en un momento dado, David comete un desvarío en su trabajo como rey y se da por censar al pueblo para ver cuál es la fuerza que tiene. Y entonces de parte del profeta Gad viene Dios a amonestarlo. Y le dice Gad a David, mira, el Señor me envió para decirte que escojas entre estos 3 castigos. 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor. Es decir, pestes por todas partes y el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo, escoge y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me ha enviado. Y David tiene que solucionar el problema. Y dice, yo escojo lo tercero. ¿Por qué? Porque prefiero caer en la mano de Dios y esperar en su misericordia que caer en la mano de los hombres. Prefiero caer en las manos de Dios. Y puede ser que Dios tenga misericordia, puede ser. Pero cuidado, la misericordia no es obligación de Dios. La misericordia Dios la concede en algunos casos y Él sabe por qué. Pero la misericordia no es una condición que le podemos poner a Dios. No le podemos exigir a Él que sea misericordioso. La misericordia es una gracia, nada más. ¿Dónde estamos ubicados en nuestra vida? Hay que tener cuidado porque uno no puede tener el voto del nazareato, andar con el pelo largo y estar trabajando con los filisteos. No se puede. No puede hacer las dos cosas. No puede unirse a ellos. Hay 2 mundos acá y 2 mundos bien separados. Y tengo como cristiano que saber en qué mundo me estoy manejando, con qué normas me estoy manejando, dónde estoy ubicado como cristiano, cómo estoy manejando mi vida espiritual. La vida de Sansón es una vida triste. Lo primero que tiene es esta bronca que se agarra ese día, la rabia, la amargura, la frustración. Va a seguir esto y va a seguir durante toda su vida por esa rebeldía que hay dentro de su corazón, de no someterse más que a los dictados de su inteligencia.
Sansón nunca consulta nada, nunca habla. Él toma sus propias decisiones y va adelante y fracasa una vez, dos veces, tres veces. Y lo vamos a ver fracasando en toda su vida. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es un compromiso espiritual con el Señor. Él no sabe manejar su vida espiritual. No sabe que su relación con el Señor tiene que ser una relación de comunión diaria, de oración diaria, de dependencia, de sujeción. Él no sabe eso. Y cuando nosotros ignoramos eso, podemos llamarnos cristianos y orar y hacer todo lo que todos sabemos hacen públicamente los cristianos. Pero el resultado que va a tener nuestra vida va a ser de lo que esté pasando en nuestro corazón. Si yo tengo la melena del Nazareo y tengo el compromiso con el Señor, tengo que saber lo que significa ese compromiso y tengo que cumplirlo para que la bendición de Dios me alcance todos los días. No confíes en que después de todo la misericordia va a llegar, aunque sea en el último momento. Estimados, la misericordia es como la gracia de Dios. Llega cuando Él quiere. Un profesor tenía a sus alumnos y tomó un examen. Y unos cuantos de sus alumnos no habían estudiado. Entonces, cuando trajo los exámenes, ellos le dijeron: profesor, nosotros no hemos estudiado. Bueno, le dice el profesor, los alumnos que no estudiaron, les voy a conceder una segunda oportunidad. Así que la semana que viene se los volveré a tomar para ver si pueden aprobar este examen. Bueno, los muchachos felices hicieron el examen la semana siguiente y aprobaron. Resulta que algunos de los que habían dado el examen la semana anterior habían reprobado. Estaban malos sus exámenes. Llegaron entonces a donde el profesor y le dijeron: profesor, usted le dio una segunda oportunidad a los que no estudiaron la semana pasada. Ahora aprobaron, pero nosotros hemos reprobado. Denos una segunda oportunidad también a nosotros. El profesor les dice: no, porque la gracia la manejo yo, no ustedes. Con ellos yo tuve misericordia. Con ustedes no la voy a tener porque ese es mi derecho. Ustedes tienen que estudiar y hacer el examen bien, pero no lo hicieron. Ese es mi derecho en este momento. Estimados auditores, ¿podemos esperar en la misericordia de Dios? Por supuesto que sí, pero no confiemos en que siguiendo cualquier camino, la misericordia siempre nos va a alcanzar, porque el fracaso puede llegar a sacudir nuestra vida por entero. Que el Señor nos bendiga.